Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente en este tiempo. Bienvenidos a este momento, a este tiempo de meditar la palabra del Señor, a este tiempo de disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente, disponer toda nuestra vida en esta noche, en este instante, para que podamos meditar, podamos reflexionar la palabra del Señor juntos y seguir aprendiendo de la mano de Dios y de la enseñanza de su Espíritu Santo a través de la palabra. Dios nos siga enseñando lo que Él quiere en estos tiempos para nuestras vidas. Este es un tiempo importante donde tenemos comunión con el Señor también, después de haber adorado con Él, después de haber intercedido en su presencia y orado por los motivos que hemos orado en esta noche, pues también tenemos comunión con Él a través de su palabra, porque es a través de ella que Dios nos habla, que Dios nos enseña, que Dios nos instruye, que Dios nos capacita para toda buena obra, dice la Escritura, pero también para bendición de nuestras propias vidas. Yo quiero orar en esta noche para luego leer la palabra sobre la cual vamos a reflexionar, sobre la cual vamos a meditar. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Tomemos este tiempo, estos pequeños o cortos minutos para ponernos en la mano del Espíritu, en la dirección del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, agradecidos por el tiempo que tú nos permites estar contigo como iglesia. Gracias por este culto, Señor, que podemos tener para ti. Gracias por escuchar nuestras voces, por escuchar nuestra intercesión. Gracias, Padre, por fijar tus oídos, ponerlos en atención a la oración, a la adoración de tu pueblo en esta noche. Y gracias también, Señor, por este momento que tú nos das para meditar tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu, Señor, en esta noche, guiándonos en la meditación, conforme a la porción de la Escritura que has puesto y guiado en mi corazón, Señor, para que tú la medites por medio de mi vida, con todos los que estamos en esta noche conectados en este tiempo y que hemos dispuesto nuestro corazón a recibir la semilla poderosa de tu palabra. Gracias, Señor. Espíritu Santo, fluye tú con todo poder, con toda unción, con toda revelación en nuestros corazones. Gracias, Padre, en los méritos propios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, oramos así en la comunión con tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, la porción de las Escrituras que el Señor dirigió en mi corazón para esta noche está en Efesios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 14 al 19 del capítulo 3 del libro a los Efesios. Dice así la palabra del Señor: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Una vez más, que sea el Señor quien nos guíe con su Espíritu en toda enseñanza en esta noche. Quien está hablando en estos versículos de este capítulo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el autor que Dios escogió para escribir la carta a los Efesios, que contiene la doctrina
de la fe, la doctrina de la vida cristiana, y evidentemente también lo que está escrito en esta carta nos concierne también a nosotros, también está escrita para nosotros y está escrita para todos aquellos que lleguen a conocer al Señor Jesucristo, y está escrita para todos los hombres en realidad. La escritura está escrita para todo ser humano que disponga su corazón de querer conocer a Dios y de lo que Dios quiere que conozca a través de su palabra. Pero ahora nosotros vamos a mirar esta enseñanza o esta porción de las Escrituras como una enseñanza para nosotros ahora como iglesia, como hijos de Dios que somos. Y es muy importante que pongamos atención a lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí de cuál es su actitud para con la iglesia. El apóstol Pablo tenía una actitud muy marcada o bien marcada en cuanto a la iglesia del Señor. Y cuando hablamos de la iglesia del Señor estamos hablando, recordemos, de los cristianos, de los creyentes. Cuando Pablo habla en relación a los destinatarios de esta carta, está hablándole a los cristianos, está hablándole a los santos en Éfeso, les está hablando a la iglesia del Señor, pero no está aquí hablando a la iglesia como una estructura física, está hablándole a la iglesia, a aquellas personas que por la fe recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal de sus vidas. Recordemos que la palabra iglesia en las Escrituras refiere a personas, de manera personal, pero también de manera grupal. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y el apóstol Pablo aquí a los creyentes de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, les manifiesta cuál era su actitud de él para con los cristianos, para con la iglesia en aquel lugar. Y en esta noche, mis amados hermanos, Dios nos quiere enseñar acerca de cuál tiene que ser y cuál tiene, perdón, que ser nuestra actitud para con la iglesia. Es decir, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud para con los otros cristianos que congregan contigo en la iglesia? ¿Cuál es tu actitud para los hermanos en Cristo con los cuales tú compartes la congregación, con los cuales tú compartes en el caminar del desarrollo de la obra de Dios, no solamente en tu vida, sino también en la vida de los que están alrededor tuyo, que son iglesia, que son hermanos en Cristo? Aquí el apóstol Pablo está mostrando una actitud que nosotros tenemos que reconocer y tenemos que nosotros aprender y tenemos que alinearnos a esa actitud si es que no la estamos teniendo. Una actitud que se ve claramente aquí en estos versículos y en versículos anteriores también donde Pablo menciona en esta carta, es la preocupación que tenía el apóstol Pablo por la iglesia del Señor. La preocupación que tenía el apóstol Pablo por los cristianos que habían decidido seguir a Cristo y tenían compromiso de ser seguidores del Señor Jesucristo. Pero seguro tú te estás preguntando, sí, pastor, es reconocible y es muy importante, pero él era el apóstol Pablo, él era un ministro de Dios, él era apóstol Pablo, pues, y su responsabilidad era tener preocupación por la iglesia del Señor porque había sido llamado como ministro, como apóstol para la iglesia de Cristo, lo cual es verdad, pero también es verdad que la responsabilidad de preocupación por los demás hermanos en la fe, la responsabilidad de preocupación por los demás hermanos en Cristo que comparten la congregación contigo, que caminan en la congregación contigo, es responsabilidad compartida, es decir, es responsabilidad de cada uno de nosotros los que somos hijos de Dios. Quiere decir que Dios en esta noche nos quiere recordar que tú y yo, por ser cuerpo de Cristo, que tú y yo por ser iglesia de Él, que tú y yo por ser hermanos en Cristo, el Señor nos quiere recordar en esta noche que tú y yo tenemos que tener la misma actitud que tiene el apóstol Pablo de preocuparse
por los cristianos, por la iglesia, por los hermanos en Cristo. Y la pregunta para nosotros en esta noche: ¿cuánta preocupación tenemos nosotros por nuestros hermanos que congregan con nosotros? ¿Cuánta preocupación tenemos? ¿Cuánta preocupación tenemos por aquellos que conocemos, que están en el Señor, con los cuales desarrollamos una relación fraternal, porque Dios nos ha plantado para caminar juntos, para compartir juntos cierta parte del tiempo? Nos ha establecido como congregación, como iglesia, como congregación, como grupo, para que le sirvamos juntos al Señor, para que juntos cumplamos la visión de Dios que nos ha dado como iglesia. Y Dios quiere, y el Señor Jesucristo quiere, que nosotros tengamos preocupación del uno por el otro, del uno por el otro. ¿Cómo manifiesta Pablo su preocupación por la iglesia? Miren, el verso 14 dice: por esta causa pues doblo mis rodillas. Luego habla en el versículo 16 y habla de que el apóstol Pablo rogaba. Y luego también menciona la palabra ruego en el versículo 17, lo cual pone en evidencia que había una preocupación del apóstol Pablo por la iglesia, y esa preocupación que tenía él por la iglesia, que tenía él por los cristianos, radicaba en que él tenía un compromiso de oración por la iglesia. Tenía un compromiso de oración por los cristianos en la fe. Él vivía preocupado delante de Dios y por la iglesia, y esa preocupación la manifestaba a través de su actitud de orar por la iglesia, de orar por los creyentes. Y miren, mis amados hermanos, si nosotros retrocedemos al capítulo 1 de esta misma carta, en el versículo en el versículo 16, capítulo 1, versículo 16, el mismo apóstol Pablo dice: no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, y empieza a pedir, ¿no? Empieza a pedir por ellos. Pero miren, es interesante que él no cesaba de dar gracias por ellos, mencionándolos en sus oraciones. Luego en el capítulo 3, verso 14, nuevamente el apóstol Pablo manifiesta que él doblaba sus rodillas para orar delante del Padre por ellos. En el capítulo 1, verso 16, habla de la continuidad que él tenía de orar por la iglesia y de manifestar a través de la oración su preocupación delante del Padre por sus hermanos en Cristo, por sus hermanos en la fe. Mis amados hermanos, ¿tenemos nosotros la misma actitud que el Señor nos está mostrando y enseñando a través de la vida de su siervo, el apóstol Pablo? ¿Tenemos la misma actitud en nuestro corazón de preocuparnos por nuestros hermanos en la fe y manifestar esa preocupación hacia ellos delante de Dios, orando por nuestros hermanos en la fe, orando por la iglesia en la cual Dios me ha puesto para mi crecimiento, para mi bendición? ¿Tenemos la preocupación de orar por nuestros hermanos en Cristo, mis amados hermanos? ¿Tiene usted esa preocupación? Miren, Pablo dice que él no cesaba de darle gracias siempre a Dios en sus oraciones por ellos. Dice el verso 16 del capítulo 1. Cada vez que el apóstol Pablo entraba a un tiempo de oración, era para llevar a sus hermanos en Cristo en ese tiempo de oración. Era para orar por ellos. Era para orar por ellos. Mis amados hermanos, lo justo que Dios nos está enseñando ahora en su palabra es que así como nosotros le pedimos a nuestros hermanos en Cristo cuando pasamos por momentos de dificultad, cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, les pedimos a nuestros hermanos en Cristo que oren por nuestras necesidades, oren por nosotros. Y eso está bien.
Y eso es justo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que tenemos que orar los unos por los otros y tenemos que llevar la carga los unos de los otros. Y eso está bien. Pero parte de lo que también es justo como hijo de Dios es que a quienes nosotros le pedimos que oren por nosotros, también es justo que nosotros oremos por las necesidades de ellos. Oremos por las aflicciones de ellos. Oremos por lo que ellos necesitan también de parte de nosotros en nuestras oraciones. Porque no es justo que unos oren por ti y te lleven, como el apóstol Pablo llevaba a la iglesia en oración delante de Dios, y a quien tú llevas en oración nunca ore por ti. Hay muchos que les cantan, amados hermanos, en la iglesia, hablando en términos general de la iglesia. Tengo en el ministerio muchos años y en la vida cristiana muchísimos años. Pero hay muchos que les encanta pedir apoyo de oración. Hay a muchos que les encanta pedir que intercedan por sus necesidades. Pero tienen poca disposición para orar ellos por las necesidades de otros. Tienen poca disposición para ir a la reunión de la iglesia, a la reunión de oración de la iglesia, para juntarse a orar con otros hermanos en Cristo por las necesidades de ellos, por las necesidades de los otros, por las necesidades de la iglesia. No tienen mucha disposición para ello, pero sí exigen que oren por sus necesidades. Y eso, la Biblia nos enseña que no es justo. Porque ahora el Señor nos hace reflexionar a través de su palabra que el apóstol Pablo tenía una preocupación que la llevaba como una carga, y no como una carga pesada, sino como una carga en el corazón de saber que sus hermanos en Cristo necesitaban de apoyo de su oración. Y miren, una de las cosas que tenemos que aprender aquí de Pablo también, aparte de la preocupación que tenía de llevarlos en oración continuamente, es decir, que siempre que oraba al Padre, le daba gracias y oraba e intercedía por la iglesia. Número uno, es lo que tú y yo tenemos que hacer siempre. Por eso es importante que cuando hay un culto de oración de la iglesia, todos participemos, para que podamos todos cumplir esta responsabilidad que Dios demanda de nosotros, que somos sus hijos, de que podamos conocer qué necesidad tiene mi hermano, que podamos conocer qué necesidad tiene la congregación en cuanto a lo que la congregación necesita recibir de parte de Dios para continuar haciendo la visión o desarrollando la obra. Escuchar en esa reunión los motivos por los cuales se oran y que se necesita de la oración de cada uno de nosotros, porque somos una familia espiritual y porque como familia espiritual tenemos que demostrar nuestra preocupación los unos a los otros. Cuando hay una reunión de culto, debemos participar y debemos tener la actitud correcta. Aun cuando estamos en nuestras casas y buscamos en oración al Señor de una manera personal, también tener la actitud y la responsabilidad de no solo darle gracias a Dios por nuestra iglesia y por los que conforman nuestra iglesia, sino también interceder, orar por ellos. Es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo aquí en el verso 14 al verso 19 del capítulo 3. Y en segundo lugar, luego de aprender, luego de reflexionar de la actitud de Pablo para llevar en oración a la iglesia delante del Padre, es que tenemos que aprender de este modelo de oración del apóstol Pablo, por qué estaba preocupado Pablo y por lo cual intercedía, oraba delante del Padre por la iglesia. Cuando nosotros vemos aquí en los versículos que hemos leído y el apóstol Pablo menciona como elementos de oración por la iglesia, nos vamos a dar cuenta de algo que
la iglesia o cada uno de nosotros necesitamos orar no solamente por nosotros, sino por los otros que son nuestros hermanos en Cristo. Pablo menciona aquí de fortaleza, menciona hombre interior, menciona arraigamiento, cimiento de amor, habla de conocimiento o de conocer el amor de Cristo, habla de ser llenados de la medida o hasta la medida, perdón, de toda la plenitud de Dios. Cuando vemos esos elementos que en un momento los vamos a mencionar con más puntualidad, es que Pablo estaba preocupado por el crecimiento espiritual de la iglesia. Mis amados hermanos, yo les pregunto, y seamos sinceros cada uno, ¿está usted preocupado por su crecimiento espiritual? ¿Está preocupado por el crecimiento espiritual de su pastor? ¿Está preocupado por el crecimiento espiritual de su familia? ¿Está preocupado por el crecimiento espiritual de su hermano, de su hermana, que comparte la congregación con usted? ¿Conoce usted cuáles son sus deficiencias espirituales de su iglesia o de sus hermanos en Cristo para que usted pueda orar e interceder de manera personal delante de Dios por sus hermanos en Cristo y por su propia vida? ¿Está preocupado por el crecimiento espiritual de la iglesia en la cual usted ha sido plantado por el Señor para ser bendecido? El apóstol Pablo tenía una preocupación y es por eso que oraba por la iglesia delante del Padre. Y la preocupación del apóstol Pablo, vuelvo a repetir, era que la iglesia no dejara de tener crecimiento espiritual. Que la iglesia no dejara de tener crecimiento espiritual. Mis amados hermanos, necesitamos preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos preocuparnos por el desarrollo y el crecimiento de nuestra vida espiritual, pero también necesitamos preocuparnos por el crecimiento y el desarrollo espiritual de nuestros hermanos en la fe, de nuestras familias en casa, de nuestros hijos. Estamos preocupados por nuestros hijos que en este tiempo de repente no están caminando alineados a Dios. Están de repente nuestros hijos descuidados ellos de una relación personal con el Señor. ¿Tenemos preocupación por esa situación y condición espiritual de nuestros hijos o ya nos hemos hecho duros en el corazón que ya somos indiferentes a ver que nuestros hijos estén caminando bajo la seducción, de lo que hay en el mundo, seducidos por los consejos y por las pasiones de quienes comparten su tiempo, que son sus amigos? De repente ya estamos endurecidos en el corazón y ya somos indiferentes a ver que nuestros hijos están caminando más en un ámbito carnal que en un ámbito espiritual, habiéndolos enseñado, formados en algún momento para que cuando tuvieran mayoría de edad pudieran decidir por caminar en los caminos del Señor y no para desertar de los caminos del Señor y entren a las filas de los caminos de este mundo. Estamos preocupados por el crecimiento espiritual, por la condición espiritual de nuestros hermanos en Cristo, de la iglesia, vuelvo a repetirlo, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges. Mis amados hermanos, nuestro corazón tiene que volverse a esta realidad. Tiene que volverse a esta realidad. Tenemos que cortar y romper con toda indiferencia con la cual podamos estar caminando en cuanto a este aspecto de lo que Dios nos está hablando en esta noche. Si no estás preocupado por tu propio crecimiento espiritual, menos vas a preocuparte por el crecimiento espiritual de tus hermanos en Cristo, de tu iglesia o de tu propia familia.
Porque la palabra del Señor dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, una manifestación de que yo me amo a mí mismo es preocupándome por mí mismo y por mi crecimiento y por mi desarrollo espiritual, y por lo tanto oro por mi crecimiento y por mi desarrollo espiritual. Pero como me amo a mí mismo, también tengo que amar, de esa misma manera, tengo que amar a mi prójimo. Entonces, voy a orar también para que mi prójimo, mi hermano en Cristo, mi familia, Dios produzca también el crecimiento y el desarrollo, Dios ajuste su desarrollo y su crecimiento espiritual para que sea bendecido. Pero si no me amo a mí mismo de esta manera, tampoco voy a poder amar a los demás de esa manera. Mis amados hermanos, 6 cosas pide el apóstol Pablo aquí, orando por el crecimiento espiritual de la iglesia. Y si lo hacía por la iglesia, definitivamente lo hacía por él mismo. Por él mismo. Este es el tiempo, mis amados hermanos, en que ya tenemos que dejarnos de relajos espirituales. Este es el tiempo en el cual tenemos que alejarnos de todo relajo espiritual, de toda indiferencia a las cosas de Dios y a las cosas que Dios demanda. Tenemos que preocuparnos como hijos de Dios. Ya tenemos que romper con esa indiferencia. No podemos dejar que la situación en este mundo, la complejidad de los problemas de este mundo, más las distracciones de este mundo y los atractivos de este mundo, nos sigan dominando y alejando de nuestras verdaderas prioridades y de nuestras verdaderas preocupaciones como hijos de Dios. Tenemos que volver a la oración corporativa, tenemos que volver a la oración personal, tenemos que volver a la intercesión en amor por los otros, que son nuestros hermanos, que es nuestra iglesia. Y no les voy a preguntar cuántos están orando por mí como pastor de sus vidas. No se los voy a preguntar. Miren cómo empieza el apóstol Pablo a orar por el crecimiento espiritual de la iglesia. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo doblaba sus rodillas ante el Padre y Creador de todo en los cielos y en la tierra. Doblaba sus rodillas. Esto pone en evidencia una actitud de amor en el corazón por la iglesia. Doblar nuestras rodillas para orar por otros es una evidencia de amor, es una evidencia de preocupación, es una evidencia de tu deseo en el corazón de que lo que buscas por ti mismo en cuanto a tu crecimiento espiritual, también esperas que sea lo mismo porque Dios responda a tu oración por ellos. Pero mis amados hermanos, doblas tus rodillas para orar por tu hermano en Cristo, por tu hermano en la fe, por tu iglesia. Doblas tus rodillas para pedirle al Señor que interceda en el crecimiento y en el desarrollo espiritual de tu hermano, de tu hermana en la fe con la cual compartes la congregación. Esto habla de una actitud de corazón importante. Y yo me pregunto, ¿cómo Dios no va a responder a una actitud de corazón así para bendecir al otro? Cada jueves de oración nosotros nos reunimos para orar y tenemos un número de peticiones con las cuales oramos, no solo por nosotros mismos, sino oramos por los otros. Pero ¿con qué actitud venimos a orar en el culto de oración? ¿Con qué actitud? Con esta misma actitud del apóstol Pablo. ¿No será que de pronto nuestras oraciones no están siendo
muy efectivas, están siendo escuchadas, pero Dios no las puede responder porque de repente nuestra actitud no es la correcta en el corazón y simplemente venimos a pedir de la boca para afuera sin tener la actitud correcta en el corazón, de humillarnos ante el Señor, de doblar nuestra rodilla, de manifestar amor por quien voy a interceder, por quien voy a orar, sea mi familia, sean mis amigos, sean mis hermanos en Cristo, sea mi iglesia, sean mis pastores. Es muy importante. Número 2, miren, en la oración de Pablo por el crecimiento espiritual, dice ahí el versículo 16, que le rogaba al Padre que les conceda a ustedes, dice, les ruego que Él les conceda a ustedes conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Lo segundo por lo cual ora Pablo para el crecimiento espiritual de la iglesia, y lo hace en tono de rogativa, es decir, en tono de clamor, o sea, clamaba al Señor para que el Padre, que tiene grandes recursos gloriosos y que son inagotables, ora para que Dios los use esos recursos gloriosos, use sus recursos inagotables para beneficiar la vida espiritual de sus hermanos en Cristo. Mis amados hermanos, a veces nos pasamos tiempo pidiendo no únicamente por nosotros mismos y pedimos que Dios utilice todos sus recursos para bendecirnos a nosotros. Y muchas veces las cosas que nosotros le pedimos más son materiales que espirituales. Pero aquí el apóstol Pablo está orando para pedirle al Padre que sus recursos gloriosos e inagotables, es decir, sus riquezas de la gloria de Él, sean manifestadas, Dios las use para bendecir la vida espiritual de la iglesia, para bendecir la vida espiritual de sus hermanos en Cristo. Hermanos, este es un modelo por lo cual nosotros podemos basar nuestras oraciones por la iglesia, por nosotros y por nuestros hermanos en Cristo. Lo tercero, dice ahí que pide para que sean fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Le pide al Padre que el Padre, con el poder de su Espíritu Santo, produzca fortalecimiento en el hombre interior de sus hermanos en la fe. Mis amados hermanos, aunque usted no conozca cómo es la vida espiritual de cada uno de los que comparten la iglesia contigo, Dios sí la conoce. Y tal vez tú no conozcas que el hermano tal o la hermana tal está debilitada en su mujer interior o en su hombre interior. ¿Qué significa el hombre interior, la mujer interior? Significa el ser interior, el ser espiritual que está dentro de nosotros, que tiene que ver con nuestra alma, nuestro espíritu. Puede ser que un hermano o una hermana en la fe estén debilitados en su interior, en su ser espiritual interior, y necesitan de la oración de uno de nosotros para pedirle a Dios que fortalezca sus áreas débiles, fortalezca sus áreas mentales, fortalezca el área de sus emociones, fortalezca el área de su... Hay muchos que necesitan pasar por un proceso de sanidad y restauración del alma, y aunque yo no lo conozca y aunque yo no lo sepa, Dios sí lo sabe. Y el hecho que Dios lo sepa, Él puede guiarme a que yo ore, si dispongo mi corazón, para pedirle a Dios que fortalezca el ser o el hombre o la mujer interior de mi hermano o mi hermana en la fe. Pedirle al Señor. El Espíritu va a guiar tu oración para que ores conforme a la voluntad de Dios en cuanto a esta petición que contribuye al crecimiento y desarrollo espiritual de tu hermano en la fe. Cuarto, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que arraigados y cimentados en amor, dice. Entonces vayamos por el cuarto. Pablo estaba pidiendo aquí que Cristo gobernara en sus corazones. Que Cristo gobernara en sus corazones, y le pide
también le pide al Señor, también le pide al Señor que por quienes estaba orando para que Cristo sea el Rey, el que gobierne, el que controle, el que guíe, el que conduzca, el que establezca su autoridad sobre el corazón de sus hermanos de la fe, sobre quienes está pidiendo, para quienes está pidiendo, también Él pide que ellos crean, tengan fe, tengan confianza de que la presencia de Cristo está en sus corazones y que por estar Cristo en sus corazones, ellos también tengan confianza de que Cristo está gobernando y va a gobernar sus corazones. Mis amados hermanos, no sabemos cuántos de los que congregamos juntos están a falta del gobierno de Dios en sus corazones y necesitan que oremos por ese gobierno de Dios en sus corazones. Es muy complicado que siendo hijo de Dios, quien gobierna el corazón sea el yo interno, sea el orgullo que hay que puede haber en el corazón, en lugar de que sea Cristo sentándose y gobernando en el corazón o en el trono del corazón. No todos están en los niveles de madurez o en los niveles espirituales, ya sea porque están descuidados por su relación con Dios, ya sea porque no están obedeciendo mucho, ya sea porque están despreocupados de orar, ya sea porque están despreocupados de meditar la palabra, ya sea porque estén tomando malas decisiones, etcétera, pero no están en sus corazones bien y necesitan y están a falta del gobierno de Cristo en sus corazones. Pero ¿quiénes son los llamados a ayudarles? ¿Quiénes son los llamados a interceder delante del Padre por ellos? Nosotros, mis amados hermanos, nosotros, sus hermanos en Cristo, somos los llamados a interceder por ellos. Pedirles al Señor que gobierne sus corazones, pedirle al Señor que gobierne tu corazón también, pedirle al Señor que ellos crean y tengan confianza, que el Espíritu produzca confianza, produzca convicción de que la presencia de Cristo está en ellos, de que si sus corazones se vuelven, pues ellos van a ser gobernados por el Señor. Pero no termina ahí la oración de Pablo. Miren qué tremendo es la oración de Pablo, y podemos orar nosotros de esta misma manera los unos por los otros, mis amados hermanos. Luego pide en quinto lugar y clama al Señor que el amor de Dios se arraigue y se cimiente en el corazón de sus hermanos en la fe, en el corazón de la iglesia. Mis amados hermanos, les vuelvo a preguntar, ¿tomas algún tiempo en tu oración personal para orar para que el amor de Dios se arraigue y se cimiente en tus hermanos de la iglesia, en tu familia? O cuando oras todos los días, si es que oras todos los días, solo te dedicas a pedirle lo que necesitas materialmente al Señor. Aquí el apóstol Pablo está mostrando preocupación más por el crecimiento espiritual, está preocupado más por las cosas que son eternas, y no está preocupado por las cosas que son temporales. Las cosas temporales se acaban, son momentáneas, por eso dicen temporales, dice las escrituras. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Quiere decir que lo espiritual es eterno y lo material es temporal. Nos preocupamos demasiado por lo temporal en lugar de preocuparnos más por lo eterno. Mis amados hermanos, el amor, la fe y la esperanza es lo único que nos vamos a llevar de este mundo cuando partamos a la presencia de Dios. Ninguna cosa temporal se va a ir con nosotros. Oremos más por lo eterno, pidamos más por lo eterno. Y aquí Pablo pide que el amor de Dios eche raíces profundas en el corazón de la iglesia, en el corazón de los hermanos en Cristo, en el corazón de los cristianos. Él ora y le pide al Señor que el amor de Dios se cimiente
no solamente eche raíces profundas, sino que el amor de Dios es simiente, lo cual significa que el amor de Dios se convierta y se manifieste en manera de fuerza, en manera de cimiento, de fundamento, de solidez, que el amor de Dios eche raíces en el corazón para que se convierta en el fundamento, en la solidez y en la fuerza, en el empuje, en el motor del corazón del creyente. La sustancia de la vida cristiana es el amor de Dios en nuestros corazones para que lo amemos a Él y para que amemos al otro, a los demás. Y por último, el apóstol Pablo pide en oración y dice: para que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo. Mis amados hermanos, pide a Dios que la iglesia conozca, sepa, tenga capacidad de comprensión de cuáles son las dimensiones del amor de Dios. Mis amados hermanos, tenemos que orar, no solamente por nosotros, sino por la iglesia, para que la iglesia, nuestros hermanos, nosotros, nuestra familia, le pidamos al Señor que nos dé comprensión, nos dé entendimiento para poder entender las dimensiones del amor de Dios. Hermano, para que podamos entender cuán ancho es el amor de Dios, cuán largo es el amor de Dios, cuán profundo es el amor de Dios, para poder tener entendimiento de esas dimensiones que hablan de longitud, que hablan de anchura, que hablan de altura, que hablan de profundidad, para que esas dimensiones puedan ser comprendidas, puedan ser entendidas. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé comprensión y revelación de ese amor en el corazón. Pero también, mis amados hermanos, no vamos a poder llegar a tener esa comprensión y esa revelación si es que nosotros, los santos, porque acá dice, para que sean capaces de comprender con todos los santos, es decir, con toda la iglesia, no vamos a poder llegar a comprender, a entender y a recibir esa revelación si no congregamos, si no estamos caminando juntos, si no estamos en una relación los unos con los otros como iglesia, como hermanos en Cristo, si no compartimos la congregación juntos y no le servimos juntos al Señor y juntos no buscamos esa revelación, de esa comprensión de las dimensiones del amor de Dios, no se van a revelar y no las vamos a comprender en nuestros corazones. Miren lo importante que es para Dios que caminemos juntos como hermanos en la fe, para llegar a comprensiones que no podríamos llegar, o a entendimientos de revelación que no podríamos llegar si caminamos solos. Aquí no se trata de caminar solo o sola, mi hermano, mi hermana. Aquí se trata de que caminemos juntos, y para eso Dios nos ha constituido como congregación y como iglesia. Pide oración para que Dios les dé capacidad para que comprendan juntos todas las dimensiones del amor de Dios. Mis amados hermanos, 6 cosas pide el apóstol Pablo para que Dios produzca, desarrolle crecimiento espiritual en la vida de la iglesia. Que en nuestras oraciones pidamos por nosotros lo mismo, y en nuestras oraciones pidamos también por nuestra iglesia. Tenemos que tener preocupación por nuestra iglesia. Por eso es importante que congreguemos, por eso es importante que nos conectemos, por eso es importante que oremos juntos, y por eso es importante que cuando oremos en nuestro tiempo personal también pidamos por nuestra iglesia, por nuestros hermanos en la fe. Porque esto, mis amados hermanos, causa una dimensión de gozo y felicidad en el corazón de Dios.
cuando ve que funcionamos como cuerpo, como familia. El gozo, la complacencia, la felicidad en el corazón de Dios se dimensiona, mis amados hermanos, cuando nos ve caminar a la luz de esta verdad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche por tu enseñanza, por la reflexión que nos das a través de ella, a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a desarrollar compromiso y responsabilidad de preocuparnos de llevar en oración a nuestra iglesia, a nuestros hermanos en Cristo, a los que congregan con nosotros. Ayúdanos a cada uno, Señor, a ser responsables. Ayúdanos a preocuparnos en orar por el crecimiento espiritual, tal como lo hacía el apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos a que este modelo de oración, Señor, sea el cual nos inspire en nuestros corazones, para que oremos y pidamos lo mismo que el apóstol Pablo te pidió por la iglesia, nosotros también lo pidamos. Fortaleza en el hombre espiritual interior por el Espíritu Santo, por su poder. Te pidamos, Señor, que el amor se arraigue y se cimiente en el corazón de cada uno. Que te podamos, Señor, pedir también nosotros que la comprensión con todos nosotros sea alcanzada en cuanto a las dimensiones de tu amor en nuestros corazones, y que también podamos conocer el amor de tu Hijo en esas dimensiones de tu amor, Padre, en el nombre de Jesús. Y pedirte también, Señor, que podamos ser llenos de ti, llenos totalmente de ti. Padre, ayúdanos a enfocarnos más en lo eterno que en lo temporal en este tiempo. Y te pido, Señor, que esta actitud, este sentido de responsabilidad por la formación, crecimiento, vida espiritual de nuestros hermanos en la fe, de orar por ellos, de preocuparnos por ellos, Señor, tú la siembres en nuestros corazones. Si es que se ha apagado, si es que se ha marchitado, siémbrala en el corazón y manifiéstala por tu espíritu, para que podamos realmente darle a conocer a este mundo que somos tu familia, la familia del Dios viviente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera en esta noche. Que tengan buenas noches. En el nombre de Jesús.